B2, este es el nodo B3 y este es mi nodo de referencia. Entonces, también sabemos nosotros que cuando hacemos un análisis nodal, el número de ecuaciones que yo necesito debe de ser igual al número de nodos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque debemos de considerar 1 como nuestro nodo de referencia. Entonces, si aquí tenemos 4 nodos, el nodo B1, el nodo B2, el nodo B3 y este que es la referencia, entonces necesitaríamos nosotros, como son 4 nodos, 3 ecuaciones, que sería 4 menos 1, 3. En este caso, ya nos asignaron que este es el nodo de referencia. Entonces, hay que respetar lo que nos dice el ejercicio. Si el ejercicio no nos indica cuál es nuestro nodo de referencia, pues entonces nosotros podemos establecer cualquiera. Entonces, vamos a empezar a hacer las ecuaciones del nodo B1. Si se ve bien, el tamaño es el adecuado, el de la letra. Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Ok, déjenme ver porque alguien me llegó. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer análisis nodal. Recuerden, nosotros consideramos la expresión que dice que en un nodo la suma de las corrientes de los activos es igual a la suma de las corrientes de los pasivos. Para los activos consideramos que si la flechita apunta hacia el nodo es positiva y si la flechita sale del nodo es negativa. Y para la resistencia siempre lo consideramos positivo, ¿ok? Entonces, para el nodo B1, ¿qué activos tengo y qué signo les pongo? ¿Cómo, maestra? ¿Qué corriente? ¿Sí me escuchan bien? Tal vez en mi internet, es que se me cortó tantito. Okay. Sí, maestra, sí se escucha bien. Va, es que como ahora estoy con inalámbrico, por eso es probable que haya sido yo. Bueno, lo que les decía es que vamos a analizar el nodo B1 y necesito que me digan cuáles son las corrientes de los activos que están llegando al nodo B1 y qué signo les pongo. Sería menos 5 porque está saliendo y Ajá. más 3 porque está entrando. Más 3, muy bien, igual. Ahora, los pasivos. Sería la corriente de la resistencia de 1, Más la corriente de la resistencia de 5. A la corriente de la resistencia de 5. Bueno, eso por ahí minúsculas creo que se distinguen mejor. Más, nada más, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora esto me quedaría menos 5 más 3. Aquí al principio me gusta hacer todo como que todo el proceso lo más, pues no sé, lo más detallado posible para que cuando ustedes vean sus apuntes vean qué fue lo que hicimos en cada uno de los pasos. Obviamente ya más adelante, ya cuando tengan mayor experiencia, mayor expertise, pues entonces ya pueden omitir ciertos pasos, pero ahorita me gusta hacerlo pues lo más detallado que se pueda. ¿Okay? Entonces aquí sería menos 5 más 3. Y si yo cambio I1 en función de voltajes corrientes, voltajes resistencias, ¿cómo me quedaría? Sería B1 menos B3 sobre 1. Ajá. Sobre 1. ¿Ok? ¿Y la corriente de 5? Sería B1 menos B2 sobre 5. Ajá.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, Ok. Ahora vamos a analizar el nodo B2. Ahora, a ver, ¿qué observan ahí del nodo B2? O si yo les digo, a ver, díganme, ¿cómo quedaría la ecuación del nodo B2? ¿Qué me dirían? sería más 5 porque está entrando. A ver, vamos a ver, más 5. Y bueno, no sé si podría ponerse en la corriente de esa fuente de voltaje o no sé. Ajá, bueno, aquí hay algo muy importante. Así como en el análisis de mallas, yo no puedo decir el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más la corriente de la fuente. No es correcto porque yo no puedo sumar voltajes con corrientes. Aquí tampoco yo podría decir más 5 de la fuente más 4 volts. ¿Por qué? Porque unos son corrientes, otros son voltajes. Entonces, aquí yo no podría hacer eso. En el caso de las mallas, pues yo lo que hago es utilizar las ecuaciones en la corriente. Pero aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí hay un suceso muy importante, y esto se le llama supernodo. Así como existe una supermalla, que una supermalla es aquella malla que está formada por dos o más mallas. ¿Qué sería un supernodo? Un nodo formado por más nodos. Un nodo formado por dos o más nodos. Entonces, en este caso, cuando yo tenga fuentes de voltaje, yo no puedo hacer un análisis nodal simple. ¿Por qué? Porque no puedo sumar corrientes con voltajes. Entonces, aquí surge el término del supernodo. ¿Y qué es el supernodo? El supernodo es cuando yo combino dos o más nodos en uno solo. Es decir, yo voy a considerar a estos dos nodos como uno solo. Entonces, no puedo hablar del análisis del nodo B2. Yo tendría que hablar del análisis del supernodo B2, B3. Ahora, ¿cuál es la diferencia o qué tiene que cambiar cuando yo haga el análisis de un nodo y de un supernodo? Cuando yo hago este análisis, debo de considerar lo que entra tanto por el nodo B2 como lo que entra o llega al nodo B3. Entonces aquí hago un análisis. ¿Qué está llegando al nodo B2? El voltaje, bueno, la fuente de voltaje. No, la corriente. Ah, Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un nodo, cuando nosotros tenemos el supernodo, imaginemos, aquí nosotros tenemos el nodo B2. Y aquí nosotros tenemos el nodo B3.
Aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje. Ajá. Cuando yo hago el supernodo, lo que estoy haciendo es esto. Aquí estoy juntando B2 y estoy juntando B3 y escondo la fuente. Es como cuando uno barre y echa la basura debajo de la alfombra o debajo de los muebles. Es lo mismo. O sea, estoy ocultando la fuente. Y estos dos nodos los junto como si fuera uno solo. Entonces, por eso no considero la fuente de voltaje. Solo considero lo que entra al nodo B2 y lo que entra al nodo B3, pero no la fuente. ¿Ok? Ajá, ahorita vamos a ver cómo consideramos ahorita ese voltaje. Porque si no lo ponemos, entonces estamos alterando la ecuación. Pero bueno, ahora, quitando la fuente de voltaje, ¿qué está entrando? ¿Cuáles son los activos del nodo B2? Sería -8 y +5. Bueno, del nodo B2 sería 5. Y del nodo B3 sería -8. ¿Sí me siguen? Sí, maestra. Ok, mire, vamos a hacer esto. Nodo B2 azul y nodo B3 verde. Por si alguien después se confunde. Todo lo del nodo B3 es verde, pero que se ve casi igual. O bueno, yo a lo mejor como soy media ciega. Naranja. Ok, déjenme ver que alguien llegó. Ok. Todo esto es igual ¿a quién? ¿Cuáles son los pasivos del nodo B2? Sería la corriente de la resistencia de 5 Más. más la corriente de la resistencia de 3. Y nada más, ¿verdad? Sí. Entonces estos serían azules. Más. ¿Cuáles son los activos de... ¿Cuáles son los pasivos de el nodo B3? La corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia de 2. Corriente 1 más corriente 2. Entonces, esta sería la ecuación de mi supernodo. Ahora, nosotros recordamos y decimos, nuestro sistema tiene 4 nodos. Eso quiere decir que para poder resolverlo necesito tres ecuaciones. Hasta este momento solo tengo 2 ecuaciones. Esta, que sería mi ecuación 1. Y esta, que sería mi ecuación número 2. Entonces, alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, para esto voy a ocupar esto que ya habíamos visto. ¿Qué puedo decir también de ese supernodo? Yo puedo decir que B2, porque es el positivo, recuerden, siempre empiezo por el positivo, que B2 menos B3, ¿a qué es igual?
Aquí es igual B2 menos B3. ¿A 4 volts? ¿A 4? Volts, exactamente. Entonces, de ahí saldría mi otra ecuación. Pero bueno, vamos a expresar esta. Entonces sería 5 menos 8 son menos 3. ¿Cómo quedaría la corriente de I5? De la resistencia 5, que es esta. B2 menos B1 sobre 5. Ajá, B2 menos B1 sobre 5 más la de 3 sería B2 menos 0 o el referencia entre 3 más, ¿cómo quedaría I1? ¿Qué es esta? B3 menos B1 A sobre 1 más, nos falta la de 2, que sería B3 menos 0 entre 2. ¿La del final era B3 o B2? Menos 0. Esta es B3 porque es la de 2 y la de 2 está conectada entre el nodo B3 y la referencia. ¿Están muy chiquitas las letras? Sí, podría ser un poquito más grandes. Es que, bueno, no se ven los subíndices. Ahí está bien o más grande. Ahí se ven, muchas gracias, maestro. No de nada. Bueno, ahora ya nada más queda resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, tendremos que tener aquí menos 2 es igual
es igual. Ahí vamos. Ujú. Nos quedaría B1 sobre 1 más, no es cierto, menos B3 sobre 1 más B1 sobre 5 bueno, otra corrígese, menos B2 sobre 5. Ok. Y la de acá nos quedaría menos 3 es igual a B2 sobre 5, B1 sobre 5, B2 sobre 3, más B3 sobre 1, más B1 sobre 1, es cierto, menos. Ok, bueno, ya nada más les tocaría resolver el sistema de ecuaciones, bueno, simplificar esas sumas y encontrar el resultado. Ok, Miss.
¿Listo? ¿O todavía no? Creo que ya, maestra. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto salió? B1. A mí me salió menos 6.62. ¿Eh? B2. Menos 2.43. Menos, ¿verdad? Sí. ¿Y B3? Menos 6.43. Ok. ¿Alguien que me ayude a confirmar los resultados? A mí me dio un poco diferente. ¿Qué tan diferente? Por ejemplo, B1, ¿cuánto le dio? Me dio menos 8.6. No, si hay una diferencia significativa. A mí también me dio menos 8.6. Ok. A ver, ¿alguien me puede decir cómo quedó esta ecuación ya simplificada? Yo la tengo como 6/5 de B1. Ok. Seis quintos de B1, ajá. Menos 1/5 de B2. Menos B3. Ajá. ¿Los demás lo tienen igual? Sí, maestra. Ok, ¿cuánto quedó el nodo B, el del supernodo? Menos 6/5 B1. Ajá. Ajá, más 8/15. 8/15 de B2. Y más 3/2 de B3. ¿Sí les quedó así? Sí, maestra. Ya chequé mis valores y creo que metí algo mal a la calculadora. Ok, bueno.
Ya por lo menos ya sabemos quién sí está bien y quién no, o dónde pudieron haber cometido un error. Entonces, B1 es menos 8 Menos 8.6. 8.6. B2. Menos 3.6. Ajá. Y menos 7.6. Menos 7.6. 7.6. Ok, quiero pensar que ahora sí ya todos estamos de acuerdo. Ahora, si yo les preguntara o si en el ejercicio les dijera, haciendo o utilizando el análisis de mallas, determine la corriente de la resistencia de 3 ohms, es decir, de esta que está aquí. Después de que hicieron todo su análisis, ¿qué tendrían que hacer para conocer la corriente de esta resistencia? ¿Sería dividir el voltaje de V2 sobre el valor de la resistencia? Ajá. De acuerdo a la ley de Ohm, pues corriente es igual a voltaje entre resistencia. Corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, si yo lo que quiero conocer es la corriente, pues lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje. Entonces, si me piden de la resistencia de 3, yo tengo que considerar la diferencia de voltajes. Entonces, en este caso, yo tendría que decir que para calcular la corriente de la resistencia 3, tendría que ser el voltaje 2 menos la referencia, que es 0, entre el valor de la resistencia. Y con eso obtengo la corriente de esta resistencia. Si me pidieran encontrar la corriente de esta resistencia ¿cuánto vale esta? De la resistencia de 1, ¿qué tendría que hacer? ¿Se pudiera calcular de dos formas? A ver, ¿cuál sería una? Por ejemplo, podría ser el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje, no, perdón, el voltaje 1 menos el voltaje 3 sobre el valor de la resistencia. Ajá, esa sería una. La otra, Y la otra sería el voltaje 3 menos el voltaje 1 sobre 1. ajá. ¿Qué es la única diferencia que va a tener? Si me sale una corriente negativa, por ejemplo, si yo pongo B1, vamos a ver, B1 menos B3. Aquí lo que va a pasar es que B1 está en un potencial más bajo. Cuando yo ponga B1, o sea, es decir, 8 menos 8.6 menos 7.6, me va a dar un voltaje negativo y por lo tanto me va a dar una corriente negativa, que significa que estoy considerando al revés las polaridades. Es decir, que primero tengo que poner B3, porque B3 está a un potencial más alto porque es menos negativo. Esa es la única diferencia. Si me sale un signo negativo, significa que el sentido de la corriente es opuesto. Si me sale un signo positivo, significa que asigné en el sentido real en el que va la corriente los voltajes, o el orden de los voltajes. Y si yo les pido calcular la potencia,
pues tendrían o que multiplicar esa potencia, esa corriente al cuadrado, considerando con la resistencia, de acuerdo a lo que habíamos visto acá, de la fórmula de la potencia. ¿Dónde está? Ajá, pues aquí, si me piden medir la potencia o calcular la potencia, pues o multiplico la corriente por el voltaje o elevo la corriente al cuadrado y lo multiplico por la resistencia o elevo al cuadrado el voltaje que está cayendo en esa resistencia y lo divido entre la resistencia. Bueno, ahora vamos a empezar. Bueno, en el ejercicio anterior con este mismo circuito, nosotros hicimos el análisis nodal. Ahora, de este mismo ejercicio vamos a hacer el análisis por mallas. Ajá. Entonces, a lo mejor así se les complica un poquito más ver las mallas. Vamos a redibujar nuestro circuito. Aquí vamos a tener el nodo B1. Aquí vamos a tener nuestro nodo B2. Aquí vamos a tener nuestro nodo B3. Ajá. Entonces, la resistencia de 5 está conectada entre B1 y B2. Entonces, aquí voy a dibujar una resistencia. De 5. Me dice que tengo también una fuente conectada del nodo B1 al nodo B2. Me dice que tengo una resistencia del nodo B1 al nodo B3. Y que esta resistencia vale 1. Aquí me dice que tengo una fuente de voltaje. Con la polaridad más menos 4 volts. Me dice que tengo una resistencia que está conectado de este a tierra y que tengo también una fuente conectada del nodo B1 a tierra. Recuerden que como aquí no hay nada conectado, este sigue siendo el mismo nodo. Aquí y acá sigue siendo el mismo. También me dice que tengo conectada una resistencia del nodo B3. Ay, me borró algo. Que tengo conectada una resistencia Entonces, ¿cuántas mallas tenemos en este circuito?
¿4? Corriente 1, vamos a ver. Corriente 2. Cinco corrientes. ¿Estamos de acuerdo que son 5 mallas? Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo que son 5 corrientes? Sí, maestro. Ok. Ahora, para bueno, si tenemos 5 mallas y tenemos 5 corrientes, nosotros sabemos que por lo tanto debemos de tener al menos 5 corrientes o 5 ecuaciones para poder despejar cada una de las corrientes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo puedo hacer este análisis de esta malla sin ningún problema. ¿Por qué sin ningún problema? Porque todos son voltajes. Entonces, de ahí saldría una ecuación. También yo podría sacar de aquí otra ecuación. Y tengo 2 ecuaciones. Puedo hacerla porque todos son voltajes. Pero yo no puedo hacer aquí una ecuación de mallas. ¿Por qué no puedo hacer aquí una ecuación de mallas? Porque hay corrientes también. Ajá, yo no puedo decir que el voltaje de esta resistencia más o es igual o más la corriente de esta fuente, no. Tampoco yo no podría hacer el análisis de malla de ni tampoco podría hacerlo aquí. Y entonces, por más que haga aquí una super malla para sacar otra ecuación, pues no sería posible. Entonces, de entrada podríamos decir, ay, no, pues es que entonces no se puede resolver, pero la verdad es que no es así. Sí, ¿de dónde puedo sacar las otras ecuaciones? Pues hay una ecuación que es muy sencilla. ¿Cuánto vale la corriente 3? $3 amperes. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, 3 amperes. ¿De dónde puedo sacar otra ecuación? De la corriente 2, De la corriente 2. Aquí viene algo interesante. ¿Cuál sería la corriente 2? 5 amperes. ¿Están todos de acuerdo? No, no es cierto. No, no es cierto. En este caso, yo sí puedo decir que la corriente 3 es la de 3 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente 3, o sea, no está interfiriendo o no está conectada con otra malla. Por lo tanto, yo también podría decir que I5 es igual a 8, porque esta fuente está en la orilla, no comparte malla. Es como cuando hacíamos las resistencias, que con las resistencias decíamos cuando están en medio de una malla, la corriente que pasa por ellas pues es una combinación de las corrientes que circulan en las mallas.
Por ejemplo, yo diría aquí que la corriente de la resistencia 3 va a ser I3 menos I4 o I4 menos I3, dependiendo de en dónde esté haciendo el análisis, si en la malla 3 o en la malla 4. Pero yo no puedo decir que por la resistencia 3 solo pasa la corriente 3 o solo pasa la corriente 4, sino pasa una combinación de las dos corrientes. Cuando una cuando una fuente de corriente está entre dos mallas, la corriente de esa fuente, pues es la combinación también de todas las corrientes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál o cómo es? Imaginen que nosotros tenemos aquí dos mallas y tenemos aquí nuestra fuente de corriente. Ajá, aquí están mis dos mallas. Entonces yo tengo aquí, bueno, una corriente 1 y una corriente 2. Ajá. Y esta fuente, no sé, es de, ¿cuánto les gusta? Igual, de 3 amperes. Lo que yo tengo que hacer es una suma algebraica de las corrientes. Primero voy a colocar las que estén en el mismo sentido, que en este caso, ¿quién es la que esté en el mismo sentido? ¿I1 o I2? I2. I2. I1 está así. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Yo diría I2 menos I1 es igual a 3. Ajá. Ahora, si yo tuviera esto, casi es hora. Vamos a suponer que ahora yo tengo esto. Ajá. Igual, este es I1 y este es I2. Igual, esto vale 3 amperes. Esta es la corriente 1 y esta es la corriente 2. ¿Qué diría ahí? I1 más I2 es igual a 3. Casi, casi. O sea, yo sí puedo decir esto. Ajá. Yo puedo decir I1 más I2. ¿Por qué las dos suman? Porque las dos van en el mismo sentido. Pero, no es cierto. Tiene toda la boca llena de razón. Ajá. Las dos en este caso van en el mismo sentido y van en el sentido de la corriente. Van hacia abajo. Entonces, como las dos entran o las dos van en el mismo sentido de la fuente, las dos son positivas. ¿Sí? ¿O no? Bueno, quiero pensar que sí. ¿Hasta aquí le vamos a dejar? ¿Mande? No, que sí, es que andaban. Sí, mis. Ok, bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar porque ya es la hora. Que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles para terminar este ejercicio. Nos vemos, mis. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. No, de nada.